Bueno, pues hola de nuevo a todos. Yo voy a continuar un poco con la presentación anterior. Bueno, como ya me han presentado antes, soy Ángel, trabajo como investigador en el Centro Regional de Estudio del Agua. Por si alguien se ha incorporado después, pues hemos hecho una presentación general del programa que hemos utilizado para realizar la programación de riegos y hemos puesto un caso, o hemos visto el ejemplo práctico en cultivos herbáceos. Claro, en principio nosotros planteamos este tipo de herramientas como una, digamos, seguir la línea de trabajo en el servicio de asesoramiento de riegos y sobre todo en el asesoramiento de cultivos herbáceos. Pero rápidamente pues vimos la necesidad, sobre todo por demanda de los usuarios, de qué ocurre con los cultivos leñosos. Claro, los cultivos leñosos tienen una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista social como económico, porque con una pequeña cantidad de agua, y eso siempre entre comillas, pues generan una mayor cantidad de trabajo, generan un mayor margen, todo esto siempre entre comillas, y eso de pequeña cantidad de agua ya veremos, porque cuanta más agua, pues mayor la rentabilidad. Pero sí que estaba extendiéndose ante la falta de agua, pues ese aumento de superficie de cultivos leñosos, donde, pues con pequeñas dotaciones, podrían por lo menos mantener un nivel de rentabilidad en las explotaciones. Y a partir de ahí, pues intentamos adaptar esta herramienta a los cultivos leñosos. O sea, no está desarrollada directamente para cultivos leñosos y ha sido un poco una adaptación. Porque nuestro nivel de conocimiento y de investigación en cultivos leñosos no... Creemos que no permitía el desarrollar algo fundamental, una línea de trabajo, ¿vale? Ahora sí que estamos trabajando más en ello, pero realmente, pues yo, por lo menos por mi parte, no me he considerado con los conocimientos suficientes para desarrollar una herramienta única de ese tipo. Lo que hemos hecho es adaptar los trabajos de otras personas a las condiciones de la región que es donde hemos desarrollado la herramienta, para que pueda ser útil a la región, los cultivos de esta región. Entonces, la metodología es muy similar a la de cultivos herbáceos, pero tiene unos ciertos matices. ¿El matiz cuál es? En cultivos herbáceos lo normal es buscar la máxima productividad. Para buscar un máximo rendimiento, pues tengo que saber cuáles son las máximas necesidades o el consumo máximo del cultivo. En cultivos leñosos no es exactamente así, por cuestiones de calidad, como puede ser con la viña, o por cuestiones de que yo no dispongo de la dotación total que necesita un cultivo. Por ejemplo, yo puedo decir, un almendro. Sí, un almendro 1.500, 2.000. Pues no, pues a lo mejor un almendro necesita 5.000 o 7.000. Y bueno, pues muy poca gente dispone de esa cantidad de agua. Entonces, lo que buscamos es, para esa dotación limitada que tenemos, ver cómo podemos distribuir cierta cantidad de agua durante el ciclo para maximizar la producción. O sea, ya tenemos un factor limitante, que es el agua, seguro que voy a tener menos producción, pero vamos a ver cómo limitar eso. Se parte del valor de consumo máximo, similar al anterior, y en función de ese agua disponible, establecemos pues una estrategia de no riego deficitario, que sería el consumo máximo, máximo rendimiento, y luego unas estrategias que podemos llamar riego deficitario 1, 2, 3, 4, en las cuales vamos reduciendo progresivamente el aporte de agua. Y va a reducir la producción. Pero aquí también juega el papel importante el de la calidad. Especialmente, por ejemplo, en viñedo. Como ejemplo, actualmente la herramienta trabaja con mayor o menor precisión almendro, pistacho, vid y olivar. Son los cultivos leñosos fundamentales en la región. De unos tenemos más información y de otros menos. Y aquí pues pongo un ejemplo de una serie de publicaciones que se recopiladas por FAO, donde se hablaba pues de estrategias de riego deficitario en almendro. Pues fue una de las que tomamos como referencia. En este caso, estamos hablando de California. En California, el consumo máximo del cultivo, como vemos aquí, son 12.500 metros cúbicos por hectárea en un almendro. Por eso veíamos antes en la exposición de Vicente que el cultivo de California no tenía nada que ver con los de aquí. Claro, si ya partimos de que allí son 12.500 metros cúbicos y aquí nos dicen que 2.500, pues seguro que no son igual. Bueno, pues ahí en una serie de ensayos, con esos 12.500 se plantearon distintas estrategias de riego deficitario, donde lo que se hacía es recortar el aporte de agua en ciertas etapas donde va a tener menos repercusión en el rendimiento. Y repito, en cultivos como la vid, además, está el factor de la calidad. Bueno, pues aquí hay una tabla resumen, que tomamos como ejemplo. De 12.500 pasamos a 9.000, 7.500, 6.000, 4.500 y 3.000. Aporte de agua. Ahí prácticamente no llovía, con lo cual era más o menos riego, pero también juega un factor importante la lluvia, lo cual lo vuelve a complicar un poco más. Nosotros, adaptándolo al programa, pues esta sería la estrategia de no riego deficitario 1, 2, 3, 4, 5, en este caso son 5 las estrategias que nos ofrecían. Y en cada una de estas estrategias, por fechas,
como vemos en esta columna, que lo tenemos que asemejar a las etapas de desarrollo fenológico, pues nos dice, pues mira, en esta etapa de reducción 1, 75%, 75%, 50%, 100%. Y en cada una de las estrategias, distintos niveles de reducción. Pues aquí vemos que en esta semana, según la estrategia, el nivel de reducción es muy distinto. En esta un 75% y aquí un 25%. Y luego hay otra etapa donde es más sensible. En la primera dice riega al 100%, lo mismo que si no fuese riego deficitario. Y en esta, que es un riego, es la cuarta parte, te dice, no, aplica el 75% de las necesidades máximas. Y con esto, jugando en qué etapa ahorramos agua para aportarla en otras etapas, conseguimos maximizar la producción. Para esto se necesitan pues, ensayos específicos en zona. Y esta es una zona donde se han hecho muchos ensayos. Y esto se conoce. Ahora, esto no me vale para aplicarlo aquí. Lo que hay que hacer es adaptarlo a las condiciones de Castilla-La Mancha. Cultivares, manejo, marcos, diámetro del árbol, variedades, climatología, precipitación. Entonces, ¿cómo lo adaptamos? Pues lo que hicimos es buscar unos coeficientes de cultivo adaptados a esta zona y teniendo en cuenta ese marco de plantación, ese diámetro de copa, que hablaremos después en el programa, tomando como base aquella información, lo hemos adaptado a nuestra zona. En nuestra zona, estas son las etapas de crecimiento que determinamos, son 4, y dentro de cada una de las etapas puede haber varias fases de desarrollo. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, dentro de una etapa de cultivo, que es la que entiende el usuario o el agricultor en la web, que es muy fácil de identificar, hay 3 o 4 subfases. Eso evitamos la complejidad en el programa, la llevo interno. El agricultor solo va a modificar el cambio de cada una de estas etapas, las de amarillo, pero internamente va a hacer una redistribución de estas fases. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estrategia, la 1, la 2, la 3, pues por ejemplo, en la primera parte de esta fase es un 75% y en la segunda un 50%, porque cerca de la cosecha es menos sensible. Luego también hay otros factores, ¿vale? De factores mecánicos, de recolección y otras cosas que lo intentamos tener en cuenta, pero es un poco más complicado. Pero como vemos, pues aquí hago una reducción mayor, justo antes de la cosecha. Y eso igual para todas las etapas. En sí, el resumen es similar al anterior. Datos de demanda evaporativa, datos del cultivo. Y además, al tratarse de riego localizado, pues incorporamos un coeficiente que hemos llamado coeficiente de localización, nosotros. También se llama KR, he visto por ahí escrito, que tiene en cuenta el marco de plantación y el diámetro de copa y bueno, el sistema de conducción en general del árbol. Esto lo que nos va a dar es un porcentaje de sombreamiento. Y es lo que tenemos para adaptar esa ETC por KSUC. Porque este KSUL es muy distinto del de California del de aquí, de esta región. Pero lo hemos incorporado al programa para que se pueda modificar. Y aparte, para una estrategia dada, aplicaremos ese coeficiente de reducción según la estrategia de no riego deficitario, riego 1, 2, 3 y 4, en función del agua que yo tenga disponible. Bueno, los datos utilizados son los mismos de antes. Datos automáticos. Cuidado con la lluvia, porque ahí sí que juega un papel muy importante y deberíamos de conocerlo a nivel de parcela. Tampoco creo que haga falta un pluviómetro automatizado, ¿sabes? ¿Cuántas veces llueve al año en el ciclo de cultivo y demás? Entiendo que bueno, no sería estrictamente necesario. Con tener un mínimo de control, creo que podría ser que tenga una parcelita. Los datos de cultivo, aquí sí que hay que añadir el diámetro, el marco del árbol para que nos mayore o minorice esas necesidades. Los cambios de etapa fenológico lo hace automático igual que antes, pero se puede ajustar. Y luego sí que hay un dato, que es, aquí pone volumen de agua disponible. Claro, yo puedo hablar de un volumen de agua disponible para una zona determinada con unas condiciones climáticas determinadas que yo conozca. Pero yo no sé lo que va a pasar este año. Con lo cual, el elegir un volumen de agua es un poco arriesgado. Ahora mismo el programa pone volumen de agua, pero lo vamos a modificar. Vamos a llamar estrategia del 100%, estrategia del 75%, del 50%... Y porque sí, esto me funciona, como os digo, en una zona, pero cuando yo elija 5.000 metros cúbicos y cambie el marco, cambie el diámetro y cambie la zona, pues no van a ser 5.000. Y parece que el programa no funciona bien, pero no es así. Es porque, claro, estoy cambiando las condiciones, con lo cual ese 100% no es el de 5.000, es otro. Igual que hablábamos que en California, pues era mucho mayor que podría ser aquí. Y hace lo mismo, nos hace una programación de riegos con un balance simplificado. En este caso un cultivo leñoso, evapotranspira y un consumo y completamos ese agua hasta donde, si no hay déficit, 100%, y si hay déficit, en función de esos coeficientes de reducción, en cada una de las etapas vamos a aportar menos agua. Y eso es lo que vamos a ver que hace el programa.
Esta es una imagen del nuevo programa. Os digo que a finales de este mes, principio del que viene, ya estará disponible en la dirección de la página web del SIAR. Hemos modificado la página web, hablando un poco en línea del tema que ha surgido. Estas son las estaciones de la red del Servicio de Asesoramiento, el SIAR se llama también, Servicio de Información Agroclimática para el Regadío, Ministerio de Medio Ambiente, instaladas en el año 1999 con fondos europeos. Incluso había 350, 450 a nivel nacional. Nuestro miedo, el mantenimiento, como comentaban ahí. O sea, el mantenimiento de las estaciones es mucho más costoso que la instalación. Porque lo instalas y ya está. Tengo que felicitar a los que sean los responsables, ¿vale? Por una parte del Ministerio, por seguir esa financiación para mantener estas estaciones y por otra parte por la labor del Center que hacen por medio de Traxa en el mantenimiento de las estaciones. ¿Dónde se ubicaron? En las zonas donde iban a haber una modernización de regadíos o donde iba a haber nuevos regadíos. Cada comunidad eligió las zonas fundamentales. ¿Para qué? Pues para que hiciésemos uso de ello y guiar a la gente para saber cuánto tenía que regar en zonas nuevas, donde iba a haber nuevos cultivos o nuevos sistemas. Entonces, si ya están instaladas y están en zonas importantes y representativas, pues lo que tenemos que hacer es usarlas. Lo digo antes de comprar otra estación, porque por aquí igual me pega alguien que venda estaciones, pero yo no veo necesario que cada agricultor compre una estación y le instale en su finca. No lo he visto nunca. Si tenemos una estación que, aunque esté a 20 kilómetros, es probable que las condiciones climáticas sean muy similares a la hora de calcular las necesidades, la ETO. Otra cosa es la precipitación. Entonces, vamos a hacer uso de lo que tenemos antes de hacer nuevas inversiones, porque también mi experiencia es que instalo una estación y a los 3 meses me he olvidado, yo no hago ningún mantenimiento y los datos que dan ahí pues, no son representativos. Entonces, esta es la zona de Castilla-La Mancha con las estaciones, donde podemos consultar todos los datos climáticos. Al hilo de las consultas, mantuvimos esta web, mantuvimos el servicio de publicación de datos por medio de la consejería, que nos permitía hacer uso de esos datos o publicarlos. Y os puedo decir que más del 80% en pleno funcionamiento del SIAR de consultas eran para datos climáticos. Ni necesidades ni demás, por lo que fuese. ¿Vale? Teníamos aplicaciones, teníamos muchas cosas, pero bastante más del 80% siempre venían a datos climáticos. Y sigue siendo una sección muy consultada. Bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones nuevas de fertilización y demás que vamos a ir agregando, y aquí el programa de cálculo de riesgos. Una de las razones en las que no se consultaba era por lo que comentaba, de que tú me estás diciendo el consumo del pasado, pero es que eso no me vale, yo quiero saber lo del futuro. Y yo no sé hacer un balance. Me dices el consumo, pero yo riego lo del consumo, la lluvia. Entonces, es lo que hemos intentado evolucionar un poco en este programa para que sea autónomo, para que una persona sea actualizada a su parcela y te dé ya una solución de una recomendación, porque tampoco es una obligación, es una recomendación de lo que el programa estima. En este caso, vamos a añadir un cultivo leñoso. Voy a entrar otra vez, esto es lo que nos pide de registrarnos. Voy a irme a la misma parcela anterior. Dentro de España, esta es la parcela que hemos creado antes. Yo me voy a la misma parcela. Puedo crear otra al lado, por ejemplo, en leñosos. Voy a crear una nueva. Aquí he creado una nueva, le podemos llamar leñosos. Aquí nos está diciendo la información del SIGPA, pues bueno, eso es irrelevante. Tipo de suelo, todo el mundo conoce la estructura de su suelo, sin más análisis ni más datos. Voy a dejar el franco, que es el normal. Profundidad, pues la profundidad útil del suelo. También lo conoce todo el mundo. El programa limitará o profundidad máxima posible del cultivo la profundidad del suelo. En nuestra zona va a ser siempre la del suelo. Y ahora vamos a añadir un cultivo leñoso. Actualmente no hay ningún cultivo leñoso que esté regando. Entonces voy a elegir un pistacho como ejemplo. Aquí vemos lo que tenemos. Tenemos olivo en vaso, olivo en espaldera, hay vid. Hay distintas variedades de vid, pero hay que ajustarlo porque hay ciertos matices y cambios. Además, deberíamos ajustar los grados del día según las zonas, porque es distinto en Cuenca y en Albacete. Entonces, ahí hay mucho que mejorar. Puedo coger, por ejemplo, este pistacho. Bueno, este es el de Túnez. El que tenga una parcela en Túnez, que lo coja, pero el que no, que coja el que no es de Túnez. Y aquí el año de recolección. Por ejemplo, podemos hacer una previsión. ¿Qué va a ocurrir este año, en el 2022? Para yo tener una idea. Pues coge datos del 2022, van a ser los datos del año medio, como hemos comentado antes. ¿Qué dotación tengo? Y aquí tenemos distintas estrategias en base a la información anterior que comentaba. 5.200 es un valor de referencia para un año medio con este marco y con ese diámetro. Si yo cambio el marco, aunque esté en la misma zona, va a cambiar, que es normal. Y si cambio el diámetro por el manejo, pues también.
Y si hago un riego deficitario y modifico también el manejo del diámetro, pues me va a dar otro menor. Entonces, por eso lo vamos a llamar 100% y ya cada uno puede orientarse de cuánto consumiría en su zona su propio cultivo, para evitar esto. Entonces, la separación 7×6 da igual, lo podemos modificar y el programa se adaptará. Añadimos el cultivo. Él automáticamente, le hemos dicho año 2022, pues me dice que el ciclo comienza el 15/4/2022. Le doy a que genere el ciclo fenológico. Es una fecha de referencia que nosotros tenemos. Se puede modificar. Si la brotación, aquí tenemos la primera etapa, hay una explicación, un texto donde te dice salida de las hojas y demás. Pues cuando comience, si por alguna causa se ha modificado esta fecha, pues se puede. Y el programa recalcula. Y repito, lo está haciendo con datos de lo que llamamos el año medio. Claro, nos dice que estamos fuera del ciclo de cultivo, porque voy a ver en mi zona cuánto consumiría un cultivo en un año medio. Y aquí modificar las etapas en caso de que fuese necesario. En este año, por ejemplo, nos dice que terminaría el 17 de noviembre del 2021. Una vez que tenemos esto, volvemos a poner los parámetros de riego, igual que antes, dosis máximas, dosis mínimas, pero el programa lo va a limitar si detecta que hay hipercorrección. Pero lo podemos adaptar un poco a nuestro manejo. Hay una pequeña información de la eficiencia, pues un indicador según el tipo de sistema y demás, pero si no hemos hecho una evaluación no lo vamos a saber. 87% un sistema de riego localizado, bien manejado y mantenido. Y aquí nos dice milímetros u horas de riego. ¿Cómo quiero que me dé las recomendaciones? Igual, el programa calcula milímetros. Lo que pasa es que trabajar con milímetros en riego localizado es confuso, es tedioso. Por eso te da la opción de que te dé el resultado en horas. Pero el resultado en horas, ¿qué conlleva? Yo digo que me des en horas también. Me dice distancia entre goteras, lo puedo medir. Número de ramales por línea, dependerá un poco de la estrategia que tengamos, del caudal de gotero, los que tengamos. Caudal de gotero, vale, aquí tiene puesto 4. Si mi caudal, con una pluviometría que calcula de 1,52, 64 litros por árbol, si en vez de 4 es 6, pues él calcula y te dice, tu pluviometría es 2,29. Ahora, ¿es 4 o es 6? Tengo que poner un valor real. Y si no, el programa, las horas no van a ser reales. No va a tener ningún sentido, porque hemos llegado a ver 4 y al medir son 2, y es la mitad. Entonces, mucho cuidado con esto. Por eso obligamos a tocar ahí, para que tú introduzcas los datos y no haya luego lugar a dudas de decir, es que las horas no son correctas. Y aquí otra configuración de cuánto quiero agotar el agua en el suelo o suprimir. Puede ser necesario modificarlo en algún tipo de suelo, sobre todo un suelo muy arcilloso, puede ser necesario intentar agotar más el agua en el suelo. Bueno, con esto ya tendríamos la necesidad. Él calcula automáticamente y obtenemos un gráfico como este. Como ya vamos mejorando, pues ya le ponemos más colores, ¿no? No es por eso. Bueno, aquí no lo he dicho, tenemos la precipitación azul, triángulo precipitación manual en rojo, riego bruto automático, el riego manual me lo colorea de color naranja, agua útil, era la línea, comenzamos con un agua útil, si llueve sube, si no llueve ni riego va bajando por el consumo de cultivo, hasta que llegue a un nivel en que me dirá que doy un riego, y ahora veremos dónde lo dice. El déficit, esta línea es roja, esto es real en los herbáceos y es real en esta estrategia que es del 100%. Si yo cruzo el agua útil, esa línea roja, entro en déficit, pierdo producción. Y luego aquí pone riesgo de déficit recomendado hipercolación. O sea, la franja naranja es riesgo de entrar en déficit y la zona verde es una zona de confort que se recomienda intentar mover el agua útil en ese rango. Porque si riego más, corro el riesgo de percolación. Y aquí es muy difícil de estimar la percolación. Hemos hecho alguna estimación en función del área mojada, del bulbo y demás, pero es muy complicado. No es un programa, por eso digo que no somos expertos totales en riego por leñoso, pero creo que para el usuario normal es suficiente, ¿vale? Para tener esa orientación. Como veis aquí, el programa solo te dice que des un primer riego cuando entramos a la mitad de la zona verde, más o menos, para no llegar a la naranja. Y aquí nos ha dicho pues un riego de 5,2 milímetros, que son 3,4 horas, un riego de 2,6 horas, que son 4 milímetros, automático con la lluvia, la precipitación de la estación. Ya hemos visto que esto se puede modificar. Solo con pincharle podemos cambiar tanto la precipitación como el riego. Y en vez de poner el 2,6, que es un poco, es decir, no, yo es que voy a dar un riego de 3, porque riego de 2,6 no voy a dar. Pues solo hay que, solo hay que ponerlo en el programa
este, por ejemplo, voy a cambiar este, pone 3,9, digo, no, yo es que riego 4. Pues le damos a 4, hablamos y él me lo cambia de color. Es un riego manual, pero lo ha adaptado a 4 horas, que es más o menos lo que podemos hacer. Lo que tenemos que intentar es de no pasarnos de esa línea verde. Voy a eliminarlo para que haga el cálculo automático del sol. Entonces vamos a intentar movernos de esto de esta franja. Aquí tenemos las 1, 2, 3, 4 etapas en pistacho. Riego recomendado para unas condiciones medias. Riego bruto 5.160. Claro, los 5.200 que yo ponía. ¿Por qué? Porque está hecho para esta zona, con esa estación, con esos datos climáticos y es una referencia de 5.200. Aquí me valdría. Pero si me voy a Cuenca, donde la precipitación puede ser el doble, ya no me vale. Porque esos 5.200 se van a quedar en 4.000, 4.200. Y eso me da a pensar que el programa no lo hace bien. Yo digo que no es lo real. Entonces, vamos a intentar evitarlo del volumen. Pero si yo tengo en mi finca 6.000 de dotación, la quisiera, en pistacho, yo podría llevar esta estrategia del 100%. Si tengo 5.000, podría intentarlo. ¿Y qué ocurre si tengo menos agua? Pues si tengo menos agua, lo que podemos hacer es elegir otra estrategia distinta. Antes teníamos 5.200, y dice, yo tengo la misma finca, pero solo tengo 4.500 o por ahí. Pues voy a irme a una siguiente paso. Sería la estrategia de riego 1 realmente. Pues yo le doy aquí, automáticamente vuelve a generarlo todo, nos hace un nuevo cálculo. ¿Y qué ha hecho el programa? Ha dicho, tú reduces agua, pues yo te voy a reducir el aporte en las 2 primeras etapas. Vemos que es distinto a la anterior. Etapa 1 y etapa 2, aquí no riegues, o riega menos. Porcentaje de reducción. Y el resto riégalo igual, para con esta distribución de agua conseguir el máximo de producción. Esto es lo que es un riego deficitario controlado, que no es lo mismo que un riego deficitario. ¿Vale? Un riego deficitario regala menos. Ahora vemos que el riego bruto estimado es 4.230. Pues vale. Esto es una previsión para un año, si luego el año llueve más o menos va a cambiar. ¿Que yo tengo menos cantidad de agua? Pues es muy fácil. En mi estrategia original es como si eligiese otro cultivo. Lo que voy a hacer, en vez del 4.200, voy a ir a 2.600. Y en 2.600, espera a que calcule, vuelve a recalcularlo todo. Y ahora lo que hará es reducir el aporte de agua. Fijaos, en la primera y segunda etapa ha reducido mucho más el aporte de agua, prácticamente te dice que no riegues y que concentre los riegos aquí, porque es donde más repercusión voy a tener en la producción. Y si aún tengo menos agua, que puede ser lo normal, que en vez de 2.600 tenga 1.800 o 1.000. Vamos a dejar 1.100 de momento. ¿Vale? Es lo que hay. La de 750 la hemos puesto porque es la realidad, pero estamos en unos límites mínimos ya de rentabilidad, pero está puesta porque es la realidad y en algunos casos solo se tiene esa dotación. He puesto la de 1.100. Que no soy la Confederación. Bueno, 750. Mirad, en 1.100 reducen las 2 primeras etapas, reducen todo, especialmente las 2 primeras etapas, dice que no riegues nada para un año normal. Y en una parte de la etapa de llenado del fruto, en la primera parte te reduce. Pero en el resto dice aporta ahí más agua porque tiene menos repercusión en el rendimiento esta primera etapa. Sale en 1.120. Y la de 750 por petición popular. Es muy difícil ya con estos niveles de... Puedo hacer 2 cosas, o empezar a regar hasta que se termine. Sí, puedo hacer un inciso en esto de los 750. Aquí ya estaríamos en el umbral de ver si realmente es factible ese riego, si es viable. Sí. Lo que pasa es que nosotros no podemos entrar ahí. Sea más rentable y sea mucho mejor dejar esa plantación en secano, sobre todo si hay problema de salinidad, que continuar regando con esa dotación. Toda la razón. Depende. Si queréis lo comentamos después en la mesa redonda. Depende de las zonas, depende de muchas cosas. Bueno, dejamos las preguntas para la mesa redonda. En cultivos leñosos un pequeño aporte de agua dispara las producciones y te mantiene un nivel mínimo de rentabilidad. Otra cosa, si tenemos en cuenta el coste del sistema de riego, el coste del agua, pues, sí, depende. Pero los cultivos leñosos responden enormemente a un pequeño aporte de agua, muy pequeño que es eso. Sobre todo en viña, por ejemplo. Pero ahí ya, bueno, que es otro tema.
Si queréis en la mesa redonda lo podemos discutir. Sí, luego después. Pues aquí te vuelve a reducir en las mismas etapas, pero en mayor proporción. Nos hemos quedado en 730 y lo que te dice, pues mira, da 1, 2, 3, 4, 5, 7 riegos en esta época. Por recolección no riegues, después no riegues y demás. Solo una cosa para que veamos que la herramienta es distinta. Estos son datos medios. Vamos a coger la estrategia del 100%. 5.200. Ya he vuelto a calcular 5.200. Y en vez de coger el año 2022, que no existe, es un año medio, que tiene el programa para planificarnos, vamos a ver lo que ha pasado este año, 2021, con datos reales. Pues con datos reales del 2021, hay que esperar un poquito a que calcule, porque si no se bloquea, si te adelantas, se puede bloquear. Pues el cálculo de necesidad en el 2021, antes eran 5.200, pues 4.400. No quiere decir que todos los años haya que regar 5.200. Bueno, y esto es todo teórico, ¿eh? Pero teórico adaptado. Es realista. Este año pasado ha llovido más. Ha habido una precipitación mayor. Para mantener el estado en el mismo estado hídrico y conseguir esa máxima producción son 4.400. Entonces, vale, yo tengo una dotación media, pero unos años necesitaré más y otros años necesitaré menos. Claro, si yo aquí hubiese elegido las 5.200, pues me hubiese sobrado agua, ¿vale? Cualquier estrategia. Entonces, bueno, a mitad de ciclo, pues si vemos que va a sobrar agua porque tenemos la previsión de un año medio y vamos por encima, pues lo que se puede hacer, ¿por qué lo va adaptando? Si yo voy regando lo que me dice con una estrategia, ha llovido más y veo que al final aquí, en vez de una estrategia de riego deficitario, en vez de 1.500, veo que me aparece que el riego va a ser de 1.000, digo, pues mira, voy a saltar a la siguiente y voy a aportar un poco más de agua, para el agua que tengo aprovecharlo. Entonces hemos pasado de la estrategia de riego deficitario 3 a la 2, ¿vale? Pero es una adaptación ya que puede hacer el usuario y creemos que es una información buena, por lo menos objetiva y útil para poder planificar la explotación, que luego hay muchos matices de hasta dónde puedo llegar y lo que puedo aplicar. No sé si tengo tiempo de hacer algún otro ejemplo. No digo media hora, pero como hemos empezado un poquito tarde, ¿puedo poner una viña? No lo sé. 5 minutos máximo. Vale. Podemos probar a poner otro cultivo. Bueno, el 2021. Voy a poner el 2020 ya por curiosidad. 5.200, 4.400 y con los datos climáticos reales del año 2020, 4.700. Va variando, siempre alrededor de una cifra y demás. Igual, digo, para otra zona, con otra precipitación no van a ser 4.700, será lo de esa zona. Y si cambiamos el marco, o cambiamos el diámetro, porque cambia la variedad, es más vigorosa, cambiamos el diseño, va a salir mucho más. Aquí en este programa, poniendo los datos de un árbol de California con su marco, su diámetro y demás, creo que nos salían 11.000 metros cúbicos por ahí, en vez de los 5.200. O sea, que es un programa que está adaptado al cálculo, pero bueno, hay que validarlo dentro de cada zona para estar seguros. Venga, la viña. Pongo una viña porque, bueno, es el cultivo estrella. Además de leñosos, encima tenía que ser la viña. La viña tiene muchos matices. Pero bueno, tiene una importancia social muy grande en Castilla-La Mancha. Y lo hemos añadido, pero desde mi punto de vista hay que mejorar ciertos ajustes, ¿vale? Bueno, he puesto una vid de Cencibel en el año 2022. Hemos dejado esta dotación. No quiere decir que tengas que regar eso o demás, pero hay gente que tiene más agua, otros que tiene menos agua y demás. El nivel de referencia en la viña, calidad y producción, en Castilla-La Mancha, término medio, está alrededor de los 1.500 metros cúbicos. Más hacia los 2.000 en unas zonas y en otras zonas de Cuenca, con suelo más profundo y demás, más cerca de 1.000 o incluso por debajo de 1.000. Pero hay un nivel de referencia. Entonces, lo que hay que hacer aquí es elegir tu nivel de referencia. Voy a coger la de 1.500, que es nuestro nivel más o menos en esta zona, que bueno, puede ser la referencia. Marco 3 por 1,5, 0,90 el diámetro, bueno, tampoco tiene por qué ser tan preciso lo del diámetro. Si yo tengo un poquito más de agua, le puedo aumentar un poquito y me va a dar más consumo, quitarle un poco, porque te lo adapta, ¿vale? Pero bueno, es un valor medio de sombreado, visto desde arriba, lo que puede tener una viña normal. Vamos a añadir el cultivo de vid. 7 de abril del 2022, es una previsión para el año que viene. Él ya coge unos valores típicos de cada variedad. Aquí tenemos, pues eso, las distintas fases. Nos dice que estamos fuera de la etapa de desarrollo. Hay una fotografía con un texto para identificar las fases por si queremos cambiar. Aquí nos dice que terminaría el 9 del 9
ya la fase de maduración y la caída de la hoja es de 12 días. Pero digo que se ajusta bastante, aunque hay que tener cuidado al cambiar sobre todo de zona, porque esto está calibrado para algunas zonas y en otras puede haber cierta variación. No le voy a tocar nada del riego. Aquí hay otra cosa nueva, que es útil, esto se ha añadido solo en la viña, y es, en cada una de las etapas puedo añadir o reducir el aporte de agua. ¿Por qué? Porque la discusión sobre calidad, manejo y demás es tan grande en la viña que hemos dado la libertad de aquí, en la etapa de pre-recolección, antes de la recolección, en vez de un 90 quiero un 80% sobre un nivel de referencia para que reduzca más el agua porque quiero más calidad. O yo quiero aportar más agua en otra etapa, por lo que sea. Y como aquí hay mucha discusión y yo no sé quién lleva la razón, la lleva todo el mundo, tú tienes ahí la opción de que si no te gusta la estrategia, pero al llegar a ciertas etapas críticas, por diferenciarte sobre el resto o por lo que quieras, en una cooperativa, en una zona, yo puedo modificar. ¿Vale? Solo para esa etapa, manualmente. Bueno, esto es lo que recomienda el programa automáticamente, sin tocar a esa recomendación, que puede ser más del 80% de los usuarios de viña. Y en este caso, pues son 1.480 metros cúbicos, lo distribuiría de esta forma. El primer riego nos dice el 13 de junio. ¿Vale? No sé si tiene sentido o no, el que tenga viña en esta zona, una primera orientación para un año y medio, 13 de junio. Y hay riegos en posrecolección, aunque haya lluvia. ¿Vale? En otras estrategias menores no voy a decir que riegues en posrecolección, pero en esta estrategia, por ejemplo, sí, igual. Nos intentamos mantener la línea verde, solo se sale de la línea verde cuando hay una precipitación como aquí. Hay una precipitación de 35 milímetros, percola. Pero el programa nunca te va a decir que riegues para salirte de esta zona verde. Y esto es una herramienta para tomar decisiones, un apoyo a la toma de decisiones en base a algo que consideramos realista, pero es muy adaptable para cada zona. Y el manejo de los cultivos leñosos con riego deficitario es muy complejo, de llegar a poder dar una recomendación de riego. Muy difícil. Y además puede cambiar mucho el manejo de una zona, de los años, con la precipitación o las características propias de una zona determinada. Por eso uno decía que puede ser no rentable y el otro dice, nada, por la mitad es rentable. ¿Vale? Hay que tener un poco en cuenta esas cosas. Pues nada, por mi parte, Bueno, pues esto es lo que quería exponer. Y